porque queremos estar en su presencia, porque queremos buscarlo, porque queremos conocerlo más. ¿Sabes qué es un sonido de fe? Todas las tardes nuestro pastor Héctor Alfaro trae para nosotros una palabra que edifica nuestra fe. Si aún no has recibido estos audios, te invito para que nos escribas al número de celular de nuestra iglesia y podamos enviarte. Conforme al corazón de Dios. Encontramos también la Biblia. Hola familia, todos los miércoles es miércoles de Casas de Fe. Ahora es online, no te la puedes perder. Puedes conectarte desde tu celular, desde tu tablet, desde un computador, de cualquier dispositivo puedes hacerlo. ¿No sabes cómo hacerlo? No hay problema. Puedes comunicarte a este número y te indicaremos cómo hacerlo y te diremos en qué casa de fe te corresponde. Todos los miércoles, Casas de Fe, ayuna cerca a tu hogar, porque la palabra de Dios no está encerrada. Bendiciones. Hola, ¿sabes quién es Dios? ¿Sabes las promesas que tiene para tu vida? ¿Sabes cómo orar? Te invitamos a nuestro canal de YouTube, Iglesia Sendas, donde encontrarás un apartado que se llama Jóvenes Santos. Los sábados a las 4 de la tarde tendremos concursos, tendremos retos, palabra de Dios. Te invito para que no pierdas el tiempo, no faltes, te esperamos. Bendiciones. Hola niños y papitos de Sendas Kids. Hoy quiero invitarlos a permanecer conectados en su reunión especial, todos los domingos después de nuestro servicio familiar. Papitos, como dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Conéctense, es una bendición que nuestros niños reciban la palabra de Dios. Chao. Buenas noches, hermanos, familia Sendas, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Aquí estoy con Alejo, con Manuel. Estamos ahí uniformados de leñadores. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando y los que ya están conectados. Qué bueno que estén ahí. Háganos saber que usted está ahí. Nosotros también queremos verlo ahí en las redes. Escriba hola, mande fueguitos. ¿Qué más? ¿Cuál te gusta a ti? Las manitos orando. Sí. Las manitos aquí. Envíen manitos, bueno, háganos saber que ustedes están ahí con nosotros. Denle me gusta. Denle me gusta hasta la predicación cuando termine, así podemos alcanzar a más personas. Comparta este link con sus amigos, con familiares. Bueno, va a ser un buen tiempo. Yo creo que usted ponga su corazón y toda la actitud en este servicio, no esté haciendo otra cosa. Deje todo lo que estaba haciendo aparte, si estaba trabajando online, si estaba estudiando, estaba repasando, leyendo. Todo póngale pausa y este momento lo va a dedicar usted a estar congregado. Bueno, y congregado luego entre comillas, conectado, ¿sí? Porque pronto sí estaremos congregados como iglesia, pero estamos conectados recibiendo la palabra de Dios, de la unción que viene de Dios. Amén. Ahora, también quiero hablar de un punto importante, y es que todo lo que esté pasando no impida que nuestra generosidad con Dios siga funcionando. ¿Por qué? El diablo, unas cosas ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios con Job? Lo primero que le quitó a Job fue el sacrificio, el dar, el que él hacía todos los días. Dice que él hacía un sacrificio por sus hijos, él daba a Dios, ¿sí? Cuando el diablo hace que Job no pueda dar más, empieza a venirle una mano de cosas que el diablo hace, porque cuando nosotros dejamos de dar a Dios, estamos dando la autoridad al diablo de que él pueda robar. Vea, el diablo no tiene autoridad de robarnos, ni de enfermarnos, ni de matarnos, ni de destruirnos, aunque eso es lo que él sabe hacer, no tiene la autoridad de hacerlo. Pero cuando nosotros empezamos a fallar y a darle campo, y a abrir puertas, estamos dándole el permiso de que él pueda hacerlo en nuestra vida. Y no vamos a permitir, Iglesia Sendas, que el diablo toque nuestras finanzas, ¿sí? No vamos a permitir, en el nombre de Jesús. Satanás tiene que soltar nuestras finanzas. En el nombre de Jesús, bendiciones vienen a nuestra casa. Amén. Bendiciones vienen a nuestra vida en el nombre de Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando yo también doy, cuando damos,
cuando damos a Dios, cuando decimos, Padre amado, esto es tuyo, separamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ti, damos porque te amamos, damos porque queremos que el Evangelio siga expandiéndose por todo el mundo, Padre amado, porque queremos bendecir, Padre Santo, damos con generosidad. Así que yo lo motivo, hermano, dar es en fe. Nadie da porque nos sobre, nadie da damos porque amamos a Dios y damos en fe, sabiendo que Él cumple su palabra. Muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo puedo dar? Y tal vez los que se conectan y por primera vez o ya pocas veces conectándose a nuestras reuniones, ahí en la pantalla están apareciendo las formas en que usted puede hacerlo. Ahí tenemos David Plata, bueno, y si también si usted tiene alguna duda y no sabe cómo hacerlo o no puede hacer ninguno de estos medios, pues también llámenos al número de teléfono de la iglesia y le haremos saber cómo podemos hacer pues para que sus ofrendas puedan estar llegando, sus donaciones a Sendas de Misericordia. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tener un buen tiempo ahora de alabanza, pero no antes sin orar por las ofrendas y orar por esta reunión. Así que, Dios, gracias te damos, Padre. Gracias, estamos alegres, Dios, nos gozamos de poder estar este tiempo una vez más con mis hermanos de Sendas de Misericordia, Padre. Padre, yo me alegro, Jesús, porque puedo estar con mi familia reunidos, Padre Celestial, a escuchar tu palabra, a tener un tiempo de adoración, Jesús. Queremos crecer espiritualmente. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, Padre. Queremos recibir, tenemos hambre de ti, Jesús. Te glorificamos. Gracias por todos los hermanos que hoy han dado y han separado para ti. Pido para que bendición sea sobre ellos. En el nombre de Jesús, las ventanas del cielo sean abiertas sobre su vida, Padre. Gracias porque gran cosecha viene. Y no sé si en su casa usted puede decir, gran cosecha viene. Gran cosecha viene en el nombre de Jesús. Ahora Manuel ya está que adora y ya Manuel está que canta canciones. Así que vamos a adorar a Dios, Manuel. ¿Le parece? Levántese, póngase en sus pies y vamos a cantar a Dios esta canción. Despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré tu identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das.
Bueno, buenas noches para todos. Qué bueno saludarlos a esta hora, allí juiciosos, conectaditos, adorando a Dios en familia, desde sus casas por ahora, pero allí todos juiciosos, todos responsables ustedes allí en la reunión de hoy viernes. Qué bueno que estemos acá dando este tiempo para el Señor. Muy bien, damos la gloria a Dios por esto y bueno, el deseo es que cada día nosotros crezcamos en esto, en la oración, para poder establecer en nuestra vida realmente una vida de oración. Vamos a continuar hablando acerca de esto. Yo creo que una de las cosas que estamos inquietos es por esto, que podamos salir de este tiempo de cuarentena o de aislamiento y toda la cosa. Vamos a salir como personas que desean orar, como personas que estamos comprometidos con la oración, que personas que queremos, ¿verdad? Que la oración llegó a ser para nosotros un estilo de vida y va a ser fácil hacerlo. Entonces, es lo que queremos a través de estas enseñanzas y a la vez recordemos que queremos ser inspirados. No recibí la enseñanza como unos mandatos, aunque son mandatos, pero no vamos a recibirlo como una ley sobre nuestra vida, que tenemos que orar y que no. Vamos a recibir la palabra de Dios y sobre todo estamos hablando del ejemplo que nos da Jesús como nuestro modelo en todas las cosas y en la oración, desde luego. Y ese modelo que es Jesús, ese ejemplo que Jesús nos inspire para nosotros seguir sus pisadas. Esa es la idea, seguir las pisadas de Jesús y en su vida de oración vamos a seguir esas pisadas, pero para seguir las pisadas de Jesús tenemos que mirar en la Biblia y sobre todo en los evangelios qué fue lo que hizo Jesús en su vida de oración. Recordemos que una vida fructífera, una vida que da fruto, que es lo que pretendemos todos nosotros como hijos de Dios, ser fructíferos. ¿Sí? Esa vida fructífera que en primer lugar es para la gloria de Dios, en segundo lugar es para el gozo del Señor. Recordemos que Él quiere tener complacencia de nosotros. Y en tercer lugar es una vida fructífera, es una vida que es de bendición para otros. Tenemos que ser de bendición para otras vidas. ¿Sí? Entonces, esa vida fructífera, esa vida que produce fruto en nuestra vida, en todas las áreas, debe de comenzar, debe de continuar y debe de terminar con oración. Vemos en el ejemplo de Jesús, el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, encontramos que hay oración continua. Cuando inició su ministerio, continuó su ministerio, terminó su ministerio terrenal y aún continúa su ministerio allá en el cielo y es con oración. ¿Ves? La oración tiene que ser como esa manifestación de nuestra vida, de una dependencia completa de Dios. Eso significa orar simplemente. Nosotros estamos dependiendo completamente de Dios. Vayamos a Lucas, capítulo 5, versículo 15, y miremos aquí acerca de Jesús algo más de Jesús. Lucas 5, 15, y miremos el 16. El ejemplo de Jesús es importante. Yo creo que voy a tomar varios versículos de los evangelios y nos van a mostrar qué hacía Jesús, cómo llevaba Jesús su vida de oración. Y eso es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Y a través del ejemplo de Jesús tenemos que ser motivados a nosotros a hacer lo mismo que Jesús. Lucas 5:15 dice, sin embargo su fama, ¿sí? Dice, se extendía cada vez que más. O sea, Jesús era reconocido, comienza a saberse de Jesús en muchos lugares. Y dice, y se juntaban a él muchas multitudes para oírle y para ser sanadas de sus enfermedades. Oiga bien, era lo que estaba sucediendo en el ministerio público de Jesús. Sanidades, salvaciones,
cosas, milagros estaban pasando. Pero, sigue diciendo el versículo, pero él se apartaba a los lugares desiertos y ¿qué hace allí? Oraba. ¿Qué pasa, amados? Todo esto que está sucediendo en la vida de Jesús, público, cuando Jesús salía ya a las multitudes, cuando Jesús comenzaba a ejercer su ministerio, ya a vivir su vida ya de ministerio, vemos que sucedían cosas, pero todo dice, pero él, ¿qué hacía? Se apartaba a los lugares desiertos y oraba. O sea, dentro de su vida de oración tenía esos tiempos de oración. Jesús nos da ejemplo de no permitir que algo se interponga e impida el tiempo regular de la oración. Ni las multitudes, dice que muchas multitudes iban, ni muchos quehaceres que tendría seguramente, ninguna situación de esa le impidió, se interpuso para que Jesús tuviese su tiempo regular de oración. A veces vemos que hay muchas cosas en nuestra vida, quehaceres y situaciones que están robándonos el tiempo para nosotros buscar a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Aquí vemos cuando Satanás tienta a Jesús. Vemos que después de toda esa tentación vemos a Satanás fracasado y vencido. Y vemos que Satanás se marcha por un tiempo. Pero vemos que sucede algo importante en ese tiempo que Jesús estuvo allí en oración. Algo poderoso pasó. Jesús se apartó un tiempo. ¿Para qué? Para orar. Oiga bien esto, iglesia. Oiga bien esto, familia Sendas. Prácticamente toda esta situación que ha sucedido por causa de este virus, prácticamente nos ha apartado. Nos ha llevado a que nosotros nos apartemos de muchas cosas. Muchos le fue necesario que se apartaran del trabajo, de sus quehaceres, de sus cosas, y estar en sus casas. Sabemos que ya muchos han retornado a su trabajo, pero toda esta situación nos llevó a ¿qué? A apartarnos, y aún muchos continuamos apartados. Ahora, vemos que en ese tiempo Jesús, ¿qué hizo Jesús en ese tiempo? Dice acá, pasemos al versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 y 14. Y dice que cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Y qué pasó con Jesús? Quien estaba ¿qué? Orando, quien estaba buscando a Dios por ese tiempo, allí buscando a Dios, a su Padre Celestial. ¿Qué sucedió? Él en ese tiempo que se apartó, ¿qué hacía? Buscaba a Dios, buscaba a su Padre. ¿Qué hacía? Oración. Estaba entregado a la oración. Pero vea lo que sucede acá, me gusta el versículo 14. Cuando Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Óigame bien. ¿Cómo volvió Jesús después de ese 40 días que se apartó para buscar a su Padre? ¿Cómo vuelve Jesús a Galilea? Fracasado, derrotado, triste allí, renegando, como un perdido, como alguien. No, señores. ¿Qué dice la Biblia? Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo volvió? En el poder del Espíritu. Óigame bien, iglesia. Nosotros de igual manera estamos apartados. Bueno, hay 40 días. No significa que esta cuarentena sea algo que Dios programó de ninguna manera. Pero estamos apartados. Esta situación
nos ha apartado de muchas cosas que nos estaban impidiendo. Muchas excusas que poníamos nosotros para no buscar a Dios. Y fuimos apartados, esta situación nos apartó. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué debemos hacer durante este tiempo? Lo que hizo Jesús cuando se apartó. Buscar a su Padre. Buscar a Dios. Orar a Dios. Necesitamos buscarlo. ¿Para qué, amados? Para que en el momento en que nosotros volvamos, no a Galilea, sino a nuestra sede, en el momento en que nosotros volvamos a reunirnos, a congregarnos, allá en ese lugar, allá en el lugar de su bendición, allá en la sede de la tercera, cuando volvamos a reunirnos en las casas de fe, en cada hogar, volvamos ¿cómo? En el poder del Espíritu Santo. Gente llena del poder de Dios. Oh, mi amado. Gente llena del poder de Dios. ¿Por qué? Porque hemos entendido que este tiempo, aunque no fue provocado por Dios de ninguna manera, pero es un tiempo en el cual nosotros debemos de aprovechar. ¿Para qué? Para llenarnos más de la gloria, más de la presencia, más del poder de Dios en nuestras vidas. Y volvió en el poder del Espíritu Santo. Volveremos. Iglesia Sendas, volveremos en el poder del Espíritu Santo. Volveremos en el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasó allá? Dice en Lucas 4:14, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Pero vemos que en los versículos siguientes, ahí del capítulo 4, encontramos ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Aleluya. Después de que Jesús regresa de ese tiempo de oración, mi amado. ¿Qué pasó? Dice capítulo 4, versículo 40, que muchos venían, ¿sí? De muchas ciudades venían, de las ciudades de alrededor venían. Dice el capítulo 4 de Lucas, versículo 40 y 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué les pasaba? Los sanaba. También salían los demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Ahora, vea lo que comienza a suceder, amados. Después de que Jesús regresa de ese tiempo en el que se apartó y aprovechó ese tiempo para buscar a Dios. Es un tiempo, si queremos ver la gloria de Dios manifestándose, amados, allá en Faca, manifestándose en la familia de Faca, necesitamos hacer lo que hizo Jesús. Buscar a Dios en este tiempo. Buscar a Dios. Mantener esa vida de oración. Mantener siempre esa actitud siempre de buscar a Dios. Lucas capítulo 5 versículo 1. Vea lo que sigue sucediendo después. Una revelación del capítulo 4, sigue el capítulo 5, ¿cierto? El capítulo 5 versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Oiga bien. Iglesia Sendas, recuerde que nosotros existimos en Facatativá para que mucha gente conozca a Jesús. Existimos en Facatativá para que el evangelio, las buenas noticias, sean dadas y traigan libertad a los oprimidos por el diablo. De enfermedades, de demonios, de la ceguera espiritual. Queremos que sean libres. Pero para ello, amados, necesitamos que en cada uno de nosotros el poder de Dios sea manifestándose. Y cuando regresemos, Jesús regresa a Galilea y mucha gente de muchas ciudades comienzan a buscar a Jesús. Los enfermos comienzan a llegar, ¿sí? Los endemoniados comienzan a llegar, las personas oprimidas comienzan a llegar, los afligidos, aquellas personas que no tienen esperanza comienzan a llegar. Y Jesús, a través del poder de Dios en su vida, a través de la palabra de Dios que hacía, los liberaba.
Óigame bien, senda, si nosotros durante este tiempo estamos buscando a Dios, estamos buscando su presencia, esté seguro que en el momento en que comencemos nuestras reuniones, gente no solamente de Faca, sino de sus alrededores van a estar viniendo para oír la palabra de Dios, para ser sanados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice allí, y el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba. Si nosotros hacemos nuestra parte, que es buscar a Dios, sendas, familias, si nosotros hacemos nuestra parte, que es mantener esa vida de oración, simplemente Dios va a hacer su parte. Y mucha gente va a querer ir a sendas para oír la palabra de Dios y para que el poder de Dios los libere de cualquier obra del diablo sobre sus vidas. Vemos que en Lucas capítulo 5, versículo 17, dice, sigue hablando, vea, capítulo 5, después del capítulo 4, donde Jesús se apartó a orar, dice capítulo 5, versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Vea cómo sucede. La gente comienza, ¿sí?, hasta de Judea, ¿sí?, de muchos lugares, de Jerusalén, de muchos lugares comienzan a venir. Venían las multitudes, ¿sí?, a pesar de que suponía varios, a veces eran distancias largas, pero ellos llegaban hasta Galilea. Vendrán muchas gentes de Madrid, Mosquera, Villeta, Albán, Sasaima, El Rosal, Cachipay, muchos lugares llegarán a sendas para oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una iglesia, amados, que durante este tiempo está buscando a Dios. Es una iglesia de oración que está buscando a Dios. Y llegará el momento en que mucha gente, amados, cuando estemos allí, mucha gente, y aún si usted está orando, mucha gente a través de los medios, a través de las redes, está allí queriendo conocer de senda, conectándose con sendas, amados. Pero necesitamos una iglesia que ame la oración, que desee orar, una iglesia que está orando continuamente, una iglesia que tiene una vida de oración, continuamente está levantando una oración. Sí, Señor, gracias, Padre, orando por la salvación de personas, orando por Colombia, orando, Dios, para que la ceguera espiritual sea quitada de la gente, orando para que la luz de Cristo resplandezca en el corazón de las personas. Necesitamos eso. Eso hizo Jesús. Es el ejemplo de Jesús que seguimos, y vemos que cuando sale Jesús de ese tiempo de oración, multitudes iban a buscarlo. Oh, aleluya. Queremos que eso suceda. Queremos que mucha gente sea salva, que mucha gente sea sana. ¿Sí? Marcos capítulo 1, versículo 35. Vemos aquí, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, Jesús, aún muy de noche, más o menos, ¿qué?, 3, 4 de la mañana, salió y se fue a un lugar desierto, y allí, ¿qué hacía? Oraba. Que el ejemplo de Jesús nos inspire. Que el ejemplo de Jesús me inspire para seguir sus pisadas, para hacer lo que Él hacía en su vida de oración. Y después usted mirará que el capítulo 1 de Marcos, siga leyendo todo eso, lo que sigue, y vemos que salía, ¿qué?, a sanar a los enfermos. Salía a predicar las buenas nuevas, a liberar a los endemoniados. Salía a que el poder de Dios se manifestara y personas fueran libres a través de ese poder en su vida. ¿Cuánto más necesidad tenemos nosotros
de buscar y cultivar con todo empeño tiempo de comunión con Dios en oración. Necesitamos, recuerde, sendas existe en Facatativá para que mucha gente en Faca disfrute de la presencia de Dios en sus vidas, para que la gente pueda oír, ser entrenados en la palabra de Dios y puedan vivir en los propósitos de Dios. Y al vivir en los propósitos de Dios, eso le va a dar sentido a la existencia de esas personas. Necesitamos, iglesia, ser inspirados por el ejemplo de Jesús. Aquí vemos de nuevo claramente que hay una gran relación entre la oración intensa en secreto y el poder espiritual en público. Vemos cómo Jesús allí en secreto estaba buscando al Padre. Cómo Jesús se apartaba para buscar a su Padre Celestial. Y cuando salía al público, cuando salía a hacer su ministerio, vemos que había el poder de Dios manifestándose. Y eso va a suceder, iglesia. No solamente en la parte espiritual, no solamente en la parte de iglesia, que es lo que Dios quiere que hagamos, desde luego, para que su iglesia, para que su reino, para que el poder de Dios se manifieste, pero aún eso se va reflejado. Ese poder de Dios, cuando usted lo busca en secreto, se va a reflejar en su trabajo, en su profesión, en su empresa, en su negocio, en lo que usted haga. El poder de Dios va a estar ahí manifestándose. Allí donde usted está, el poder de Dios va a estar manifestándose para usted orar por personas y ser sanas. Cuando nosotros hacemos lo que hacía Jesús, se apartaba para buscar a Dios, se apartaba para llenarse de su gloria. Y al salir de allí, personas serán sanas, personas serán libres. Vemos una vida victoriosa, una vida productiva, una vida eficaz, la vida de Jesús. En cierta ocasión, a Martín Lutero, el reformador de 1500 algo, 17, cuando comienza la reforma, a Martín Lutero le preguntaron una vez, ¿cómo sería su día de trabajo al día siguiente? A lo cual Martín Lutero respondió, porque sé que a veces decían, no, pero pastor, hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer. Sí, yo lo entiendo. Vea lo que dice Martín Lutero. Él responde, trabajo, trabajo de sol a sol. En verdad tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas en oración. Tremendo, ¿cierto? Entre más usted tenga que hacer, ore más. Ore más. Entonces, para Martín Lutero, el mucho trabajo no era un argumento para restringir el tiempo de oración. Todo lo contrario. No es un argumento, no es una excusa. El trabajo no es una excusa, los quehaceres no es una excusa. Entre más trabajo, más hay que orar. Amén. Ahora, no es razonable suponer además que el Señor usó estos 40 días para prepararse mediante oración y meditación para la obra que el Padre le había dado que hiciera y que Él había desde luego tomado voluntariamente sobre sí. Él usó esos 40 días. Usemos este tiempo, amados. No nos dejemos angustiar, no nos dejemos llevar a la preocupación, no nos dejemos llevar al temor en estos tiempos. No, usemos estos tiempos, ¿para qué? Para buscar a Dios. Usemos estos tiempos para prepararnos mediante la oración, mediante la meditación de la palabra, mediante el estudio de la palabra. Usemos este tiempo en el que hay cosas que aún no podemos hacer. Usemos este tiempo, no para usted allí amargarse, no para usted allí llevar una vida de renegar. No, úselo para buscar a Dios.
Úselo, prepárese en este tiempo. Mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, prepárese para que cuando llegue el momento oportuno, el poder de Dios comience a manifestarse en su vida. Y si todos, óigame bien, si todos tomamos esto en serio, ¿se imagina usted cuando lleguemos a ese poder de Dios tan grande que va a causar un impacto poderoso en nuestra ciudad? Amén. ¿No fue por esta razón que Cristo Jesús volvió lleno del Espíritu Santo? Por la razón de que buscó a Dios allí, usó ese tiempo. Él no se puso allí a llorar. Padre, mira, para eso vine a esta tierra, para sufrir. No, no es tiempo de ponernos a lamentar y cosas. No es tiempo para buscar a Dios. Busque al Señor. Tiempo de preparación para lo que viene. Para lo que viene, amados. Si viene es la gloria de Dios. Viene es la manifestación del poder de Dios. Vienen cosas poderosas. Y Dios lo va a hacer a través de personas que lo hayan buscado, a través de personas que están llenas del poder de Dios, como lo hizo con Jesús. Ahora, si miramos otro ejemplo allá, Moisés, cuando subió allá al monte de Sinaí. Monte a veces en la Biblia nos habla de oración. Vayamos a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Miremos algunos versículos acá. Versículo 2 dice, Éxodo capítulo 34, versículo 2 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte. Una invitación de Dios a orar a Moisés. Al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. A pensar, ¿no? Una invitación que Dios hace a Moisés a buscarlo, a ir a Él, buscar al Señor. Versículo 28 del capítulo 34 de Éxodo dice: y Él estuvo allí, Moisés estuvo allí, ese lugar allí, recuerdan allí, el allí es un lugar de bendición. La oración es un lugar de bendición, allí, en la presencia de Dios es un lugar de bendición para nuestra vida. Carambas, yo creo que lo difícil a veces es... lo fácil de pronto puede ser entrar, lo difícil es salir de allí. Después de que estemos en esa presencia de Dios no queremos salir. Pero dice que Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Otra vez, no quiere decir esto que Dios no. Simplemente usemos este tiempo para buscarlo a Él. Y no comió pan ni bebió agua. Bueno, igual que Jesús no comió pan ni bebió agua. Nosotros hoy en esta cuarentena estamos comiendo pan y bebiendo agua en cantidades. ¿Sí? Estamos comiendo que damos miedo. ¿Sí? Entonces, pero Jesús y Moisés ese tiempo no comió pan ni bebió agua. ¿Sí? Y dice, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Versículo 29 dice: aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, descendió Moisés del monte de Sinaí. ¿Con qué descendió? Con las tablas del testimonio en su mano. Con la palabra de Dios en su mano. Oh, Dios mío. La palabra de Dios es muy importante en este tiempo. Iglesias, sendas. Ustedes son gente de la palabra. Que la palabra de Dios nunca se aparte de sus vidas durante todo este tiempo. Y nunca. Y dice que descendió Moisés con las tablas de testimonio en su mano, y al descender del monte, al salir de ese tiempo de oración que fue por 40 días, por 40 noches, dice que al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¡Ja! Oiga bien, la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Vea lo que pasa en Moisés. Allá en ese tiempo, usó ese tiempo para buscar a Dios, para llenarse de Dios, llenarse de la gloria de Dios en su vida, que eso es lo que resplandecía en su rostro, la gloria de Dios en su vida. Versículo 30 dice: y Aarón tuvo los hijos, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Bueno, tuvieron miedo y acercarse a él. Pero ¿cómo vieron? ¿Qué vieron en Moisés? La gloria de Dios.
Oiga, iglesia, ¿qué van a ver en nosotros las personas cuando nos vuelvan a ver allí congregados? ¿Qué van a ver en nosotros? ¿Qué van a ver en nosotros? Deben de ver, mis queridos, deben de ver la misma gloria de Dios en nuestra vida. Deben de ver esa gloria de Dios en nosotros para que esa gloria de Dios se manifieste, trayendo libertad, trayendo sanidad, salvación a mucha gente. Deuteronomios capítulo 9, versículo 9, miren lo que dice acá. Deuteronomios 9, 9 y el 18 leemos. Y cuando yo subí, está hablando del mismo tema de Moisés. Dice, y cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, ¿sí?, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Y qué hizo? Versículo 18. ¿Y qué hizo durante ese tiempo? Dice, me postré delante de Jehová. Como antes, me postré. Buscó a Dios. Usó ese tiempo para buscar a Dios. Este tiempo, amados, tenemos que usarlo para buscar a Dios. Para llenarnos más de su gloria, de su poder. Recuerde que el primer propósito, la primera razón por la cual la iglesia aún está en esta tierra y aún seguimos en esta tierra, aún en medio de toda esta situación, aún seguimos en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ninguno se pierda. La misericordia de Dios es para que los perdidos sean alcanzados, pero serán alcanzados a través de una iglesia llena del poder y de la gloria de Dios. Por eso, iglesia, que el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Moisés nos inspire para nosotros mantener esa vida de oración continua, allí dándole gloria a Dios, exaltando, saca un tiempo, pero mantenga su vida de oración. Y sigue diciendo acá, versículo 18, y me postré delante de Jehová, como antes 40 y 40 noches, no comí pan ni agua, a causa de todo vuestro pecado, y listo. Pero aquí vemos cómo Moisés y Jesús usan esos 40 días. Nosotros usamos este tiempo para buscar a Dios. Ahora, Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, encontramos en la vida de Jesús algo interesante. Me gusta esto, algo interesante. Estamos observando a través de los evangelios el ejemplo de Jesús en su vida de oración. Y en Lucas capítulo 6, versículo 12 nos deja ver otra cosa importante en la vida de oración de Jesús. Lucas 6, 12 al 13 dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fue al monte a orar, monte oración, fue a orar, a buscar a Dios. Y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13 dice, y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Óigame bien, aquí podemos hablar algo en la vida de oración de Jesús. Vemos perseverancia en la oración. Que esa perseverancia en la oración es la base para que el Señor pueda bendecir nuestra vida de servicio a Dios continuamente. Que haya esa bendición, que cada día podamos ver esa manifestación del poder de Dios. Perseverancia. Ahora, aquí encontramos al Señor Jesús, que Él, antes de escoger a las personas, a sus 12 discípulos, dice que pasó toda la noche en oración, antes de elegir a sus discípulos. Y vemos que en esta escena se iba a tomar una decisión de gran alcance, porque se trataba del futuro del reino de Dios. Era una decisión que Jesús iba a tomar muy importante.
la elección de sus 12 discípulos, de sus 12 apóstoles, a quienes él iba a entrenar para que cuando él ya no estuviera ascendido al cielo, continuaran, óigame bien, continuaran el reino de Dios, continuaran la obra de Dios, continuaran el propósito de Dios aquí en la tierra. Una decisión sumamente importante. Pero ¿qué hizo Jesús? Antes de elegir a sus 12, pasó toda la noche, ¿qué? Orando. Ahora, la fuerza espiritual va siempre relacionada con la oración perseverante. La oración perseverante es importante en nuestra vida para tener esa fuerza espiritual que necesitamos cada día. Dentro de ese ejemplo de Jesús, que pasa toda la noche orando, es importante que nosotros entendamos lo siguiente, iglesia, por favor. Y muchas veces lo he repetido, muchas veces lo he dicho. Antes de tomar decisiones, deberíamos retirarnos en quietud para orar con perseverancia, a fin de conocer la perfecta voluntad de Dios. No podemos tomar decisiones, iglesia, sin tomar tiempo de oración. Es mejor orar antes que orar después llorando. Es mejor orar antes para estar completamente seguros de que es la voluntad de Dios. Hay cosas en la Biblia, desde luego, que encontramos que es la voluntad de Dios. Usted no va a pasar toda la noche orando si Dios quiere que usted dé sus diezmos. No se trasnoche por eso. La Biblia dice que hemos de traer todos los diezmos al alfolí. Pero hay cosas, decisiones. Usted está buscando su esposa, su esposo. Es un tiempo para pasar, es una decisión que es necesario pasar tiempo en oración. Si usted necesita hacer un negocio, si necesita comprar una casa, hacer algo, usted necesita previamente tomar tiempo para orar. Aún la carrera que usted va a estudiar, joven, ¿sí? Es la carrera que está estudiando, es la voluntad, lo que Dios dijo que estudiara. Yo no oré, me gustó eso. Pero si usted estudia aquella cosa, esa carrera que Dios le indica que estudie, usted va a ser muy exitoso en eso. Entonces, Jesús nos da ejemplo de esto, que toda nuestra vida debe estar enmarcada por la oración, en todas nuestras decisiones. Todas nuestras decisiones, aún con mi esposa acostumbramos cuando vamos a ir a Bogotá, aún para ir a comprar algo, oramos, Señor, dirígenos al mejor lugar, donde encontremos las cosas buenas, que nos gusten y a buen precio. Y Dios nos dirige, ¿sabe? Que en esas cosas, aún Dios está interesado que nosotros no perdamos. Es necesario, Jesús tomó tiempo para buscar a Dios, para Él no equivocarse en la elección de los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Era necesario orar. Bienaventurado quien puede retirarse lejos del televisor, internet, teléfono móvil o fijo y otros tantos distractores para entrar en un lugar o cuarto de quietud. Bienaventurados cuando hacemos eso. Aleluya. Qué bendición es eso. Ahora, el ejemplo de nuestro Señor debería ser razón suficiente para grabarnos en nuestros corazones y mentes la necesidad y el valor de la oración perseverante. Yo creo que Jesús es el ejemplo más importante. Y ese ejemplo bastaría. Solamente ese ejemplo de Jesús bastaría para que nosotros, mis amados, para que nosotros grabemos en nuestros corazones, en nuestra mente, la necesidad y el valor de la oración perseverante. A través del ejemplo de Jesús. No hemos de pedir más, simplemente al ver a Jesús en esa oración perseverante. Esto debe bastarnos para nosotros querer ser animados a buscar a Dios con perseverancia. Isaías 62, me gusta este versículo de Isaías. Isaías es un libro tremendo. Isaías 62, versículos 6 al 7, lo voy a leer primeramente la Reina Valera 60.
y después lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que nos demos cuenta qué es lo que dice Isaías acá. Isaías 62:6 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no ceséis, ni deis tregua hasta que conforme y hasta que ponga a Jerusalén en alabanza en la tierra. Aleluya. ¿Sí? Hasta que confirme y hasta que ponga a Faca en alabanza en la tierra. Lo voy a leer en la versión traducción, Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice acá tan chévere. Oh Jerusalén, oh Faca, yo he puesto centinelas en tus murallas. Usted es un centinela en la ciudad de Faca, en las murallas, en el lugar de protección para Faca, en el lugar de bendición para Faca. Y dice: ellos orarán continuamente. Diga: yo soy un centinela para la bendición de mi ciudad, Facatativá. Pero estos centinelas, ¿qué hacen? Orarán continuamente, de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Dice ahí: no descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Versículo 7 dice: no le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Faca el orgullo de toda la tierra. Hasta que veamos, no podemos descansar, sendas, familias sendas, por favor. No podemos descansar de estar buscando a Dios, de estar orando, hasta que veamos la gloria de Dios en Faca, hasta que veamos un avivamiento poderoso en Faca, hasta que veamos que la gloria y el poder de Dios se manifiesta en nuestra ciudad. No podemos desmayar, no podemos callar, no podemos dejar de buscar a Dios. Y dice que entonces seremos, la gente en muchos lugares estará preguntando qué está sucediendo en Faca. Porque hay gente, amados, ahora hay gente que está buscando, que está orando, y vamos a ver, dice, no dejen, hasta que termine su obra, hasta que haga de Faca el orgullo de toda la tierra, hasta que Faca sea una ciudad deseable, hasta que en Faca sea una alabanza y sea alabanza en la tierra. Queremos ver eso, queremos ver la gloria de Dios. Necesitamos ser perseverantes en la oración. Necesitamos perseverar en la oración, iglesia. Continuamente. Busque a Dios. No es necesario, desde luego, a toda hora estar arrodillados, desde luego que no. Pero durante el día mantenga esa actitud de adoración a Dios. Que salga de vez en cuando: Señor, bendice nuestra ciudad. Que de vez en cuando salga: Señor, salva a la gente de Faca. Que esté orando, que continuamente, de vez en cuando, que no pase media hora sin usted decirle: Señor, que tu gloria se manifieste en nuestra ciudad. Señor, tu misericordia sea sobre la gente de Faca. Señor, gracias te doy. Gracias te doy por tu Espíritu Santo que me ayuda. O sea, eso es mantener esa vida de oración. Y hay tiempos de oración, claro que sí. Tiempo en que usted se aparta, en sus tiempos de oración, allá solas con Dios. Es necesario que no desmayemos hasta que no veamos la gloria de Dios en nuestra ciudad. No desmayemos hasta que veamos el poder de Dios manifestando, hasta que no veamos cómo gente comienza a llegar a nuestro lugar para que oren por ellos, para recibir la palabra, para ser salvos. No podemos descansar, no podemos parar. Y este tiempo usémoslo para buscar a Dios. Y esa gloria de Dios se manifieste. Ahora, amados, la fuerza espiritual y nuestra eficacia no dependen de nuestra habilidad, no dependen de nuestras fuerzas, de ninguna manera. Nuestra efectividad en cumplir y hacer la obra de Dios como iglesia en Faca
No depende de nuestra habilidad, de nuestras fuerzas. No depende, amados, de nuestra capacidad. No, sino sobre todo depende de nuestra comunión con el Señor y nuestra vida de oración. Jesús, lo vemos en el ejemplo de Jesús. Lo vemos en el ejemplo de la iglesia. Cómo el poder de Dios comenzó a manifestarse. Cómo vemos cuando nace la iglesia. Por 10 días, gente estaba orando, buscando a Dios. Y se desató esa gloria, ese poder de Dios. No fue en la habilidad de Pedro. No fue en la fuerza de Juan. No fue en la sabiduría de ninguno de ellos. Fue por causa de que ellos buscaron a Dios. Ellos tenían esa comunión con el Señor. Ellos tenían esa vida de oración y el poder de Dios comenzó a fluir sobre Jerusalén y sobre todo ese imperio romano. No es por sus fuerzas, no es su capacidad. Es cuando nosotros mantenemos nuestra comunión y una vida de oración constante, perseverante con el Señor. Y van a suceder cosas poderosas en nuestra ciudad. Recargar la batería diariamente mediante la oración y la lectura de la palabra de Dios. Recarguémonos cada día, usted mantenga una vida de oración, una vida de la palabra, ¿sí? Allí esa relación con Dios a través de la palabra, a través de la oración. Y algo imprescindible para poder hacer frente a nuestras tareas en la familia, estudios, trabajo y demás cosas. Necesitamos la oración y la palabra. Óigame bien, muchas veces personas dicen yo no sé orar, ¿sí? El orar hay que aprenderlo y practicarlo. Orar solo se aprende ¿cómo? Orando. Solo se aprende orando. Estás de pronto llamada a la oración, como lo estoy haciendo a través de estas enseñanzas. De pronto van a provocar en usted que usted se anime por un tiempo. Pero es mejor que usted comience dando pequeños pasos para entrenar los músculos de la oración, que obligarse en forma poco realista y terminar frustrado y resignado. Nadie que quiera llegar a ser un corredor de una maratón comenzará directamente corriendo una maratón, ¿sí? De los cuántos kilómetros. No va a empezar así. Esa persona primero estimulará sus músculos, sus pulmones corriendo distancias cortas. Y con el tiempo aumentará la intensidad, ¿sí? Y los kilómetros a correr. De la misma manera, familia, de la misma manera, ¿sí? Es comenzar al principio, la oración. Comience con poco tiempo. Comience 10 minutos, 15 minutos, orando, pero aprovechándolo bien, no distrayéndose allí orando y mirando el celular, no, 10 minutos, 15 minutos, pero en lo que está, allí en oración. Y el que practique esto fielmente durante algún periodo de tiempos, notará que pronto esos 10 minutos no son suficientes. Porque usted va a tener más motivos para orar. Va a tener más motivos para darle gracias a Dios, para alabarlo, para interceder por otros. Y poco a poco, ¿sí? va a querer tener más tiempo de oración en su vida. Y simplemente ese tiempo se va a ir alargando sin que sea una ley, sino que sea un tiempo en el que usted desea estar más con el Señor. Ese músculo de la oración se va fortaleciendo. Y usted quiere más. Y usted quiere más. Usted quiere más. Por eso, comience. Comience. Si no lo está haciendo, comience con algo.
comience apartando un tiempo corto, orando, buscando a Dios. Allí a través de los comprometidos de oración se están mandando unas guías de oración. Comience con esas. Pero hágalo allí juicioso, no distrayéndose allá, otras cosas, no. Apártese por ese tiempo corto y comience a orar. Comience a hacerlo. A tener esa comunión con el Señor. Y déjeme terminar con esto. Así como el Señor perseveró durante la noche en oración, nosotros deberíamos ejercitarnos en orar persistente y perseverantemente. Necesitamos hacer eso. Voy a leer unos versículos rápidamente acerca de la oración persistente, oración perseverante. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración. Unánimes. Yo quiero que perseveremos. Capítulo 1 de Hechos. Y mire lo que pasó en el capítulo 2 de Hechos. Romanos 12:12. Romanos 12:12 dice, constantes en la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses capítulo 4 versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Perseverando, 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 constantes en la oración, constantes en la oración, constantes en la oración. ¿Sí? Es necesario que mantengamos siempre esa actitud de oración a Dios, de hablar con Él. Donde quiera que usted vaya, en su carro, haciendo los quehaceres allí, pero aparta un tiempo también para usted buscarlo a Él. Quiero terminar recordándole a ustedes. ¿Se acuerda que les he hablado durante esta semana acerca de esto? Porque es una historia que a mí me ha tocado, me ha hecho reflexionar. Cuando Pedro y Juan fueron allí llamados ante las autoridades en el capítulo 4, allá de 4, y en el capítulo 12 más adelante también sucede lo mismo. Y son llamados, ¿sí?, para que no prediquen más de Jesús. Para que no prediquen más de Jesús. ¿Sí? La iglesia hoy en día fue puesta. Hicieron cerrar las puertas. No nos cerraron nuestra boca para seguir predicando. Pero ante esta situación, nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hizo la iglesia de los Hechos. 2 oportunidades, el mismo problema sucedió, fueron puestos en la cárcel, fueron acusados. Pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia dice que hacía, en una dice que levantaron la voz unánimes a Dios. Y en Hechos 12 dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Qué tenemos que hacer este tiempo? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. 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 Es un tiempo para buscar a Dios. Amén. Bien, familia. El domingo voy a continuar hablando de esto, de algunas cosas importantes que necesitamos conocer para animarnos. Recordemos que estamos hablando del ejemplo de Jesús, que el ejemplo de Jesús es el que debe animarnos a nosotros a tener una vida de oración. Comience a hacerlo. Bien, familia, fue una bendición haber estado con ustedes. Qué bueno haber estado con ustedes, de verdad, me alegro que usted haya estado conectado allí. Y haga esto, y comencemos, hagámoslo, comencemos. Y vamos a dar cuenta cómo su vida misma, su familia, la ciudad, la iglesia, van a ser beneficiados a través de personas que han entendido que la oración es sumamente importante y es una bendición. No solamente para nosotros, sino para muchas personas más. Bien, familia,
Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Fue bueno haber estado con ustedes, compartir esta palabra de Dios. Oro para que el poder de Dios se manifieste. Si hay personas enfermas, declaro que son sanas en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que necesita recibir a Jesús, diga conmigo: Padre, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Lo recibo en mi corazón ahora mismo. Creo que Él es el Señor de mi vida. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y por causa de esto, la Biblia dice que yo soy salvo en el nombre de Jesús. Llámenos al teléfono que aparece en la pantalla. Queremos saber de usted. Queremos, ¿verdad?, conocerle y saber que queremos ayudarle, ¿cierto?, a orientarle para que usted conozca más a Jesús, conozca más de la Biblia. Bien, iglesia, Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos el domingo. No se lo pierda. A las 9 de la mañana o antecitos estaremos, ¿sí?, para seguir buscando el nombre de Dios y conocer más acerca de la palabra de Dios en cuanto a una vida de oración. Muchas bendiciones, los queremos y Dios los continúe bendiciendo grandemente. Amén. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó, en el Calvario venció. Me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe